y a los colegas y consultores, y Mauro, por este espacio que tenemos. El tema es la lengua guaraní en la educación paraguaya, que es niña, allá. A ver, mi agente, estamos ahí con la hablar de la educación en Paraguay es hablar también en términos amplios de la sociedad. Y esta sociedad tiene básicamente tres componentes, tres elementos, digamos, básicamente, muy esencialmente obviamente en sociología se estudian muchos otros elementos de la sociedad, pero yo quiero mencionar el territorio en el Paraguay, como departamento, y como distrito, la población. Estamos hablando hoy de una población aproximada de 10 millones, 7 millones de paraguayos, y eso distribuido por departamentos y por distritos. Acá la cultura me recordaba que aproximadamente 13.000 habitantes en este momento en Quito. Y el tercer elemento es la cultura. Pepe Coya ya le debo el nombre, Pepe que es Tampa, me llamo Pepe, y ella quedó ahora mismo en castellano, que a tu vez se le llama muy bien, a mí ya me estaba cuando me estaba trabajando en el grupo, que era portugués, alemán. Hoy ya se ve que antes de fuera, donde iba a Guaraní, apenas ya un poquito de mi palabra, porque una muy macana. Y Guaraní, y acá hablamos saco de Cruz, donde ella gusta mi grabado de Leo, la que mi amigo y Guaraní, de Guaraní. Entonces, si nosotros vamos a tomar en consideración los elementos culturales como el idioma, las tradiciones, las costumbres, los usos, las creencias, y algo muy importante que caracteriza aquí la parte artesanal, porque el trabajo de hacer pelotas básicamente es un trabajo casero, artesanal. Obviamente por bien de tecnología, ya se utilizan máquinas, pero básicamente yo recuerdo que había mucha gente haciendo acá pelotas a mano, un bobulí, y aparte de eso, hay una gran cantidad de gente que produce, como decía un economista sobre acá, 96% de gente que Paraguay. Hablamos también de otros actos de gestión, desde acá, porque apoya también con la masa muy joven. Entonces, pongo eso un poco como una referencia para entender lo siguiente. Teniendo el territorio, teniendo esta población, teniendo la cultura, la educación tiene que responder a las características socioeconómicas, culturales de nuestro país. Y lastimosamente durante mucho tiempo se postergó, se dejó de lado, se discriminó, se degradó. Y digamos que fue para mí un ingeniero. Vou retalhar igual que ele já me deu a gente, mas eu sua, eu me tudo perfeito, eu me Jacob agora, não me lembro agora, me lembro quando nós chegamos acá para formar a professora em 1991, de lo que se acercaba para hacer el curso, la gran mayoría, y hasta hoy, de los que vinieron a hacer el curso para profesores de Guaraní, siempre requirieron un fenómeno. Esta vez en mi profesora Putete, en Guaraní, más pobre que fue castellano. Ahora yo tenía que fue acá y le va a voy a dejar a mi castellano. En mi boca venía de Guaraní. A veces en mi boca ya es muy de limite de por acá. O para la otra,
y un 40% Paraguay que sigue siendo monolingüe guaraní. Y aunque el Ministerio de Educación y Cultura muchas veces da una estadística así muy auspiciosa, muy halagüeña, y dice que estamos por el 15% de analfabetos, yo particularmente tengo la experiencia que tengo y recurro bastante para ver el año. Me doy cuenta que ese 15% ya va a haber estado. Si no volvió a hacer antes de la evaluación, hay que acabamos de ver el 40% de la niña ya hace más del 40% de analfabetismo. Tanta gente que quiere decir cosas y no puede, quiere entender cosas y no puede. Empezó un proceso de Paraguay histórico cuando la Constitución Nacional de 1992 se incluyó por presión de la ciudadanía, en particular de los que nos dedicamos a la promoción del guaraní. Se incluyó el artículo 140 reconociendo dos idiomas oficiales. A PNI de 1992 pasado por el Congreso Nacional de Educación, la PP que guaraní, mitad que era hoy ahora, lo que llamamos la educación escolar básica. Y un año después del 93 se introdujo para lo que sería el nivel medio. Y empieza todo un proceso. Lo notable del caso es que a partir recién del año 2000, en los institutos de formación docente se comienzan a formar profesores guaraní castellano. Pero de 1994 al año 2000, la única institución prácticamente nosotros con el Instituto de Lingüística Guaraní en Paraguay y del Guau, fuimos los que formamos a los profesores guaraní. Ambas veces existen un hijo de Jaraboa, con el morando, ojo, para que el hijo de Jaraboa, y me estaba que fue Jaraboa,